¿Se acuerdan cuando YouTube era bueno? Oh, sí, qué lindos tiempos, cuando Bono incluso le caía bien a la gente. O eso creo. Cuando todos querían sonar como The Edge, cuando SoTV era la aspiración de cómo hacer un buen show en vivo, cuando lo más criticable que habían hecho era Pop, disco que hoy ha sabido revalorizarse. Ah, eran buenos tiempos. Y luego llegaron los 2000. La banda había decidido bajarle a la experimentación y hacer cosas más asequibles. De hecho, fue el fracaso de Pop y su posterior gira Pop Mart lo que acabó con el YouTube más aventurero y empezó a hacer cosas más con ganchos y estribillos más reconocibles, más pegotes. Y así, a principios de la década de los 2000 surgió un pequeño disco llamado All That You Can Leave Behind. Luego, el 2004, Bono nos enseñó que después del 3 viene el 14, con el primer single de su disco, How to Dismantle an Atomic Bomb, el cual recibió críticas mixtas y comenzó a mostrar dudas entre quienes amaban a los irlandeses. Igual eso no quitó que el éxito de este disco permitiera a Bono seguir concientizando sobre temas políticos, medioambientales, con una postura un poco muy cargante. Yes, it's me, Bono. That's not my real name, except my name is Bono. Yeah. Yeah. Wanted to drop our album on your iPhone by surprise because U2 is surprising and Bono wants to give you the gift of surprises, the surprise of Bono. Señor Bono, ¿puede sentarse, por favor? Just fell out of a helicopter. I have no idea where the fuck I am. Bueno, como le preguntaba hace un rato, ¿es verdad que para este disco se amplió el llanto de ballenas grabadas en iPods? In lieu of answering your question, I'm just going to yell the word Africa until you feel bad. Africa! 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 Are you aware that Africa exists? Africa! ¡África! Ahora, How to Dismantle an Atomic Bomb es un disco que ha reapreciado harto últimamente. De hecho, lo encuentro un discazo a pesar de lo que digan sus fans y la crítica al respecto. Pero no vengo a hablarles de este disco. En su lugar voy a contarles sobre el álbum que para mí, por lo menos, comenzó la mala racha de Bono y compañía. Estoy hablando de No Line on the Horizon, lanzado el 27 de febrero del 2009. El mismo día en que Daddy Yankee se presentó en el Festival de Viña presentado por Don Francisco y Felipe Camiroaga. ¡Oh, el reggaetón! Buenas noches, Quinta Vergara. Aquí está el rey del reggaetón, Daddy Yankee. Ay, vaya que fue raro ese día. Ahora que lo pienso, ¿por qué Bono decidió justo ese día en particular para lanzar este álbum? Señor Bono, ¿puede explicarme por qué escogió este día para lanzar su disco? I think it's very important, spiritual, and necessary that the world know that my piss smells like golden Oreos. Dios, ahora recordé por qué no me cae tan bien Bono. Filo, vamos a hablar de este disco antes que nos metan una propaganda de Greenpeace de la nada. La historia parte inmediatamente después de finalizado el Vertigo Tour, con el cual promocionaron How to Dismantle an Atomic Bomb y que incluso los trajo a Chile por segunda vez. El año es 2006, el cual estaba dominado por varios grupos de rock alternativo que estaban aprovechando la ola, incluso algunos imitando un poco el sonido de Bono y su combo. En julio de ese año, a través de una serie de correos electrónicos, confirman que se encuentran grabando el sucesor de este exitoso álbum, y que para ello contarían con el productor Rick Rubin, el mismo de Slayer y Red Hot Chili Peppers, y que ama saturar los álbumes. Sí, digamos que las señales no eran muy buenas. Sobre estas primeras sesiones, The Edge contó años después en Hot Press que comenzamos a trabajar en música inmediatamente después que terminamos la gira. Fue una forma muy casual después de esta, porque todos estaban fritos y no querían regresar aceleradamente al estudio. Así que comencé a escribir por mi cuenta y Bono estaba trabajando en algunas letras, y lentamente comenzamos a acercarnos a la idea de hacer música. Hice algunos trabajos con Rick en Los Ángeles y terminamos algunas canciones que convertimos en demos en Abbey Road, lo que fue una experiencia fantástica.
De estas grabaciones surgieron 2 canciones nuevas, las cuales terminaron en el compilado lanzado en noviembre del 2006, U2 18 Singles. Estas fueron la colaboración con Green Day, The Saints Are Coming, un cover de la banda de punk irlandesa Skids, que fue lanzado como single caritativo para las víctimas del huracán Katrina, y Windows in the Skies. Si me preguntan, estos temas tienen el sello de Rick Rubin por todos lados. Y cuando digo sello de Rick Rubin me refiero a que el tipo dejó botada la consola y dejó todas las perillas arriba. Sí, es esa etapa de Rick Rubin. En el 2007 se volvieron a reunir y comenzaron las grabaciones de lo que sería el nuevo disco en pleno. Sobre el sonido que querían probar, Bono dijo a RTE ese año que continuaremos siendo una banda, quizás el rock se irá, quizás será más duro, pero como sea, no se quedará donde está. Esa frase sería un poco contrariada por Rubin, quien en las primeras sesiones dio pauta a lo que quería lograr, un regreso a las raíces del grupo. Es decir, más rock como el de sus primeros trabajos y no tanta parafernalia ni experimentación. Esto comenzó a tensionar un poco las sesiones, e incluso Adam Clayton contaba a Rolling Stone en el 2017 que el productor quería quitar cualquier señal de atmósfera y tono, con tal de que sonara una mezcla más desnuda. Fue tras varias sesiones que tomaron 2 grandes decisiones respecto a este material. La primera era guardar todas estas canciones que estaban grabando. La segunda fue desvincular a Rick Rubin. Este último señaló en una entrevista con la revista Q que no entendía la decisión porque creía que se estaban divirtiendo grabando estas canciones. Pero no se preocupen por él, porque él se encargaría de producir a otras grandes bandas. En su lugar volvieron a contar con 3 viejos conocidos que ya habían trabajado con la banda en otros discos, sobre todo en sus mejores obras, y me refiero a Brian Eno, Daniel Lanois y Steve Lillywhite. ¿Y se supone que no querían volver a sus eras gloriosas? Lanois, en conversación con The National Post durante el 2009, contó que nos vimos envueltos en el disco tras un llamado de Bono, quien sugirió que quería invitarme a Brian y a mí para que trabajásemos en lo que él esperaba se convirtiera en un disco futurista y espiritual con un montón de fuerza de vida en este. De hecho, él no nos estaba invitando para producir, sino más bien para componer el álbum con ellos. Un punto de giro que toma las sesiones de este nuevo álbum es una invitación que recibe Bono al World Sacred Music Festival de Marruecos. Para ello, la banda viaja junto a 2 de los productores a la ciudad de Fez, y en ese evento se dan cuenta que deben componer pensando en un sonido más espiritual y futurista, además de crear himnos. Así rentan una localidad en el pueblo marroquí, donde empiezan a registrar sus primeras canciones, influenciados por todo lo que escucharon en ese festival. Y cuando digo escucharon me refiero a música judía, música hindú y varios sonidos del Medio Oriente asiático. Tras grabar varias de sus ideas, deciden viajar a Dublín, a Nueva York y a Londres, donde deciden seguir las grabaciones. En esos días la banda aseguraba que quería lograr un tono muy parecido a lo que fue su álbum de 1990, Achtung Baby. Idea que abandonaron rápidamente. Según Brian Eno, nada de ese material experimental apareció realmente en el disco porque sonaba algo sintético. Sonaba como un complemento world music. Estoy seguro que habría provocado que algunas personas dijeran que era interesante, que hayan irrumpido en la música del norte de África, pero que no sonaban convincentes. Quedamos impresionados con la música que se hizo allí, pero no había forma satisfactoria de unirla a lo que estábamos haciendo, así que al final no fue mucho lo que se mostró para este disco. En el 2008 comenzaron a aparecer videos en la página oficial de YouTube con las sesiones e incluso lanzan un single colaborativo que no tendría nada que ver con este nuevo lanzamiento, llamado The Ballad of Ronnie Drew, el cual tenía fines benéficos. También surge la idea de crear 2 EPs con lo que llevaban grabado, llamados Daylight y Darkness, pero decidieron que el mejor material conformara todo un álbum. Mientras siguen su trabajo, YouTube se entera que Rob Patridge, quien fuese jefe de ventas de Island Records y que les diera su primer contrato con el sello en el año 80, con el cual grabaron Boy, su disco debut, falleció a los 60 años durante las sesiones de No Line on the Horizon. Y por lo mismo, cuando terminan el álbum, deciden dedicárselo a su memoria, algo que dice incluso en las liner notes que aparecen en este álbum. Más adelante se decidió que el nombre del disco sería No Line on the Horizon. La primera fecha entregada por su manager, Paul McGuinness, fue octubre del 2008, pero Bono diría que recién vería la luz a inicios del 2009. Finalmente, las grabaciones terminan en diciembre del 2008, mes al que dedicaron para darle los toques finales a la mezcla. Así comienzan una fuerte campaña de promoción con Universal Music tomando medidas para evitar filtraciones, las cuales fallaron cuando en Australia hubo un error de sistema que liberó el álbum 2 semanas antes. Es más, antes de la fecha oficial, este fue filtrado en varios sitios de internet. Según información del Irish Times, fue descargado más de 100.000 veces.
Creo que yo soy una de esas personas. En fin, llegamos al 27 de febrero de 2009 y al fin tenemos este disco en nuestras manos, con una bella portada que está arruinada por esta horrible edición. ¿Qué mierda pensaba Universal Music cuando arruinó varios discos con esta wincha blanca para Argentina, Uruguay y Chile? O sea, ¿qué hicimos los latinos de ese año para merecer algo así? Ay, por la chucha. Pero bueno, esta foto que se ve es el lago Constance y tiene como título Borden Sea. Su autor es Hiroshi Sugimoto. De hecho, el arte inspiró mucho a Bono a escribir uno de los temas del álbum. El fotógrafo y la banda llegaron a un acuerdo para poder usar esta portada con la única condición de no agregar texto. Solo se puso un signo igual en algunas ediciones por encima de la caja, algo que después dejó de hacerse. Por cierto, esta misma portada se usó para el disco Specification 15 de Richard Charlier y Taylor Dupree, disco del que me enteré su existencia mientras investigaba para esta reseña. En el librito vemos fotografías de Anton Corbijn, bueno, eso, y debo decir que son la mejor parte de este, además de obviamente las letras y los créditos de cada tema. Recuerdo que este disco lo compré el 2010 en una feria el mismo día que me robaron el celular. Rayos, creo que esta vez me siento doblemente asaltado. En fin, vamos a revisar este álbum canción por canción. ¿Quieren? El disco inicia con el tema de título y solo escuchen. Un redoble que sostiene toda la canción con un riff bastante pegote por parte de The Edge, pero la cosa se pone mucho más buena cuando entra Bono, y quiero decir inmediatamente, este disco tiene algunas tomas vocales que son tremendas, siendo esta una de las más destacadas. Daniel Lanois explicó en entrevista con The National Post: Larry Mullen estaba, sin nadie más tocando, intentando un par de beats en la batería, y Brian Eno los amplió. La estación de Brian estaba justo a la derecha de Larry. Teníamos pequeñas estaciones en el estudio, y en ese punto podía grabar lo que fuese que estuviese haciendo, manipularlo, samplearlo y así. Lo hizo y empezó como un pequeño beat simple a lo Bo Diddley, algo más jazzístico pero tenía una vibra. Apenas los amplió nos pusimos a tocar sobre este sonido con Larry incluido. Además, señaló que la letra inspirada en la fotografía que se ve en la portada del disco se originó en la idea de que cuando el cielo se encuentra con el mar, apenas puedes distinguir cuál es cuál. Y creo que la idea se refleja bastante bien. De hecho, el mismo Bono lo decía en una entrevista promocionando este álbum al diario The Guardian, donde indica que hay una sensación súper optimista y que incluso se siente esa sensación de infinito, donde todo es más grande y donde nada tiene límites. De hecho, escuchen este puente tras el segundo estribillo que demuestra esa idea y la refuerza aún más. Luego viene uno de los mejores temas del disco y me arriesgo a decir que ese debió haber sido el primer single de presentación para No Line on the Horizon. A pesar de que algunos fans lo hubiesen comparado con Beautiful Day, a mí no me importa, vengan de a uno. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. Esto es Magnificent. Este es uno de esos temas anímicos que sigue cierta fórmula que usaron ya en su disco Actum Baby, con ese beat de la intro procesada, sello de Brian Eno. El riff de The Edge es efectivo a más no poder, pero de nuevo, todo mejora cuando entra Bono. Un tremendo registro vocal, el tipo seguía en su peak, algo que extraño mucho de él. La canción la puedo describir de dos formas, atmosférica y eufórica. Pero su letra es algo que me encanta porque se puede interpretar de dos formas. Si bien Bono se abstrae de las letras, indicando que en aquellos años quería escribir a través de la perspectiva de un tercero, hay mucho de él acá. Magnificent es una especie de reflejo del Nueva York de los años 50, mirado a través de personajes como Charlie Parker, pero también parece un reflejo de lo que viven quienes dejan todo por el arte. Además está ese hermoso estribillo
que siempre que lo escucho me pone la piel de gallina. Es uno de los mejores de todo el álbum. Ok, hasta ahora va bien. De hecho, ¿por qué odiábamos este disco? ¿Porque eras hater? ¡Cállate! Pero bueno, sigamos con la que es una de mis canciones favoritas de YouTube. Sí, lo dije. Moment of Surrender es la perfección hecha canción. Un tema melancólico con un perfecto balance entre lo electrónico y orgánico, con capas de teclado sobre la base rítmica, con un Adam Clayton sobrio, ¿vieron lo que hice? Creando una línea de bajo simple pero poderosa que sostiene todo el tema. Lo que me sorprende es que esta canción haya sido grabada en una sola toma. De hecho, Brian Eno la considera como una de las más asombrosas experiencias de estudio que ha tenido en toda su carrera. Lo que debo destacar es la letra. El texto habla de un adicto a... ¿Cómo lo digo sin que YouTube me censure? Ah, sí, sustancias chistosas. Que tiene una crisis de fe y pierde toda esperanza. Y de hecho decide no seguir luchando contra la adversidad que representa la vida. Y por alguna razón me identifico un poco. O sea, yo no le hago esas cosas, pero he sentido esa sensación de mierda de estar dominado por algo, en mi caso, la ansiedad. Tras ese estribillo demoledor viene un quiebre instrumental que sigue siendo una catarsis. De hecho, este tema tiene varios fans y uno de los que me sorprendió leer en verdad fue Lars Ulrich. Sí, ese Lars Ulrich. En conversación con Rolling Stone dijo: líricamente es una canción tan sentida, habla de un hombre que se enfrenta a las próximas realidades de su vida, rindiéndose ante lo que vendrá. Como alguien a mitad de mis 40, en ese tiempo, me puede identificar. Tengo 3 hijos, llevo 30 años con Metallica y sigo sintiéndome en la cima, pero a la vez he vivido la mitad de mi vida, mi brazo no mejora, bla bla bla. Todas mis dudas y miedos sobre el futuro están resumidas en esta canción. En Napster. Miren, si fuera por mí y el disco llegara hasta acá, esto sería un 10 de 10. Tiene una empezada perfecta con alguna de las mejores canciones de YouTube. Lástima que esto termina aquí. Tras ese run tenemos Unknown Caller, una de las canciones más olvidables de aquí. Esto es YouTube siguiendo su propia fórmula de manera automática, con todos los clichés que tenían en la década. Letras rebuscadas, coros con muchos wow y con un riff genérico. El concepto trata de un adicto que decide llamar por teléfono y encuentra mensajes raros al otro lado de la línea. Me pregunto si no estaba llamando a... Son las 5 de la mañana y aún nadie contesta la pregunta de qué color es este pájaro amarillo de color amarillo. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Miren, si tengo que salvar algo sería esa nota final que da cierto dramatismo para conectar con la siguiente canción, I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, que cuenta con la producción de Steve Lillywhite y de... ¿will.i.am? ¿Ese will.i.am? Pero... ¿cómo? ¿Toca teclados? ¿Qué pasó acá? Pues bien, como sea, el tipo de los Black Eyed Peas está en este tema y... bueno, no me gusta. Este es otro momento bono. ¿A qué me refiero? Literalmente es una canción basada en la campaña de Barack Obama, el premio Nobel de la Paz ganado tras prometer puras cosas buenas, como sacar a las tropas de... ¡Auch! ¡Yankees de mierda! De hecho, la sobreproducción y el delivery vocal acá no me gustan para nada. Es más, el mismo vocalista dijo a la revista Q que el nombre parece el logo de una polera y... sí. Tras este tema, por fin llegamos al lead single que nos presentaba No Line on the Horizon. Y miren que venimos de lead singles increíbles, ¿ah? Beautiful Day presentó All That You Got Left Behind y Vertigo lo hizo con How to Dismantle an Atomic Bomb y ambos fueron excelentes. Así que veamos, ¿qué tenemos acá? Este es por lejos el peor lead single de YouTube hasta ese momento. De hecho, parece que les quedó gustando mucho Vértigo porque hicieron una versión que parece escrita por un niño de 14 años descubriendo sus hormonas.
Esta letra es por lejos lo peor de todo el disco, y sí, sé que no hay que tomarse en serio este tipo de letras, pero ni para eso sirve. Además tiene uno de los coros más flojos de toda su carrera. Nada que te enganche a lo que se viene con el álbum, fue un error considerarlo como la carta de presentación. Al menos tiene un interesante quiebre que será utilizado de mejor forma, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo que esta se desarmó tan rápido este disco? Se supone que había empezado súper bien. O sea, Unknown Color, a pesar de ser mediocre, es soportable, pero estos dos temas que venían eran tan malos. Igual no creo que nada pueda ser peor que esto, ¿cierto? ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok, este es el peor tema del disco. No me miren, no soporto esta canción. De hecho, lo primero que pensé es... Un momento, yo he escuchado esto en otro lado. O sea, sí, pero me refiero a algo mucho peor. ¿En serio estás haciendo un tema que tiene el mismo vibe de una de las peores cosas que hizo Aerosmith en su carrera? ¿Y saben qué es lo peor? En varias entrevistas de la época reconocen que fue uno de los temas que más les costó terminar. Probaron varios sonidos para intentar sacarlo adelante, e incluso en un momento Steve Lillywhite señaló que sonaba como un B-side de Beck. Además, confirmaron que de no haber logrado encontrar lo que querían con el tema lo hubiesen sacado del disco y... así debió ser. La letra es casi que un efecto de la reunión del G8. Es Bono recordándole a sus colegas músicos que se levanten y tomen acción para recordarle a los líderes del mundo que cumplan con sus compromisos para acabar con la pobreza. Pero de una mirada, digamos, más cínica, como un stand-up malo. Ahora lo que sí, los jóvenes de ahora se inventaron la mejor frase, me encanta, que es la frase "a lo maldito". El vocalista dijo incluso que no es una canción del tipo tomémonos las manos y hagamos del mundo un lugar mejor, sino más bien una forma de patear la puerta de tu propia hipocresía. Ay, odio cuando Bono se pone todo predicador y en un pedestal. Por amor a Cristo, esta es la razón por la que todos te odian. Miren, aquí lo único que quería hacer era pescar este disco y lanzarlo lejos. De hecho, ya no me estaba gustando nada y mi nota y mi apreciación estaban bajando mucho. Pero ahora empieza a mejorar cuando parte Fest Being Born. Esta es una especie de suite con dos piezas que siento que no se relacionan del todo. La primera es un instrumental que venían trabajando desde las sesiones con Rick Rubin, con el toque brianino. Es un collage de sonidos, samples del mercado de Marruecos, sintetizadores, programadores y un uso mucho más interesante del quiebre de Get On Your Boots. A esto era a lo que me refería. De allí el tema cambia un mood más rockero, con un buen delivery del grupo, Bono y The Edge armonizando en las voces, buenos armónicos que van marcando el riff principal, y una letra que como que no me cuaja del todo, aunque igual me encanta la interpretación. Por mucho tiempo fue mi tema favorito del disco, lugar que le quitaron las 3 primeras canciones, pero vaya que mejora lo que veníamos experimentando. Pero luego volvemos a un tema que en realidad siempre me ha tenido un poco contrariado y es White as Snow, el cual está basado en la melodía del Vení Vení Emanuel, un himno cristiano antiguo, obviamente con la letra cambiada. Vení, vení, Emanuel. Where I came from, there were no hills at all. Acá nuevamente Bono pone una tercera persona en la perspectiva lírica, con un soldado muriendo producto de una bomba en la guerra de Afganistán, todo esto acompañado de una bella melodía de piano, pero a su vez la encuentro tan pretenciosa, tan predicadora y con un arreglo en que nuevamente suben a un pedestal, y eso me molesta un poco, más cuando me enteré que estuvieron a punto de empezar este tema con una explosión. ¡Maldita sea! ¿Y yo soy el enfermo? Pero bueno, al final es un tema mid. Pero ahora viene otro gran temazo que es Breathe, el cual parte con un groove increíble de Larry Mullen. Este tema tenía 2 borradores de letra en un principio. Uno hablaba de Nelson Mandela, mientras que el otro iba por una dirección más surreal.
Fue este último el que terminó en el disco y siento que es la mejor elección, ya que Bono no me vende mucho su postura cuando se pone predicador, más en estos álbumes. Por cierto, el riff de The Edge está influenciado por su colaboración con Jimmy Page y Jack White, con quienes participó en el documental It Might Get Loud, y se nota el toque de ambos. Este tema es buenísimo y hubiese sido el cierre perfecto para No Line on the Horizon. Pero lamentablemente YouTube no pensó lo mismo y tuvo la brillante idea de poner el aburridísimo y anticlimático Cedars of Lebanon. Este habla bajo el punto de vista de un corresponsal de guerra y es básicamente un desganado spoken word. Parece una mala imitación de Lou Reed. Yesterday I spent asleep. Woke up in my clothes in a dirty heap. Y todos sabemos que la única vez que YouTube y Lou Reed se mezclaron bien fue en So TV. Este tema de hecho samplea una pieza del propio Brian Eno, Against the Sky, de su colaboración con el poeta-compositor Harold Budd de Pearl. Sea como sea, este aburrido, pretencioso y soporífero tema me parece uno de sus cierres más malos, y eso que venimos de Yahweh en How to Dismantle an Atomic Bomb, que ya corroboraba el inicio de la tendencia a cerrar más sus trabajos en esta década. Insisto, el disco debió acabar con la tremenda Breathe. Así, con esta mala imitación de Lou Reed, termina No Line on the Horizon. Gonna last with you longer than your friends. Boring. El disco se lanzó y tuvo una reacción bastante mixta, pero Rolling Stone lo nombró el álbum del año 2009 e incluso fue parte de los mejores discos de los 2000 de la misma revista. Eso es bastante sospechoso. En fin, la review decía: grabado con Brian Eno y Daniel Lanois, combina las lecciones de toda su carrera, sus himnos de la era Joshua Tree, su sonido abstracto y moderno de los 90 y su foco renovado de la última década. ¿Ah? Otros medios no recibieron de gran forma este álbum, siendo Pitchfork uno de los más duros, indicando que es un gesto a la defensiva y uno muy penoso. En cuanto al grupo, no ocultaron su decepción por sus bajas ventas, con su manager echándole la culpa al mercado de la música desde entonces, como todos lo hacen, aunque indicaron que tenían fe en que la estima por No Line on the Horizon subiría con el tiempo. Steve Lillywhite declaró que la experimentación no se tradujo de gran forma. Es una pena porque la idea de Marruecos era grandiosa. Cuando la gran idea para YouTube es buena, es cuando las cosas resultan en su mayoría, y no creo que ese espíritu se tradujo en el álbum. Luego comenzaron la ambiciosa gira 360, la cual se centraba en un escenario al medio del recinto que interactuaba con todo el público, una idea que quedaría plasmada en el registro del concierto en el Rose Bowl. Incluso esta los trajo a Chile cuando Bono dijo Valporizo, ¿se acuerdan? ¡La Perusa! Además, mientras más avanzaba en el tour, menos canciones del disco tocaban, lo que Larry Mullen catalogó como una derrota. Lo que es, yo confieso que cuando salió este disco le tenía harto cariño, y ahora volviéndolo a escuchar para esta review, encuentro que si bien significa el principio del fin de la calidad de banda que era YouTube hasta ese entonces, No Line on the Horizon al final es un álbum bastante decente. Las canciones buenas son muy buenas, son unos bangers brutales, pero las canciones malas son realmente penosas y diría que está dentro de lo peor que había hecho YouTube hasta ese entonces. Y al final del día al menos lograron darnos buenos himnos que de verdad me gustaría que revivieran más en las giras que están haciendo. Estas son las razones por las que yo considero que este es el disco más débil de la etapa de los 2000. Incluso un paso atrás de lo que fueron cosas como All That You Can Leave Behind y sobre todo How to Dismantle an Atomic Bomb. De hecho, el otro día conversando con un amigo me hizo darme cuenta de algo que no había reflexionado hasta ese entonces. No Line on the Horizon es básicamente una versión inferior de Unforgettable Fire. O sea, piénsenlo, muchas de las estructuras de sus canciones son parecidas, parece que quieren revivir esa estética en alguna de ellas y trabajaron con casi el mismo personal. Pero bueno, después de este disco planeaban usar el material de sobra que habían compuesto en esa época en un disco sucesor llamado Songs of Ascent. Esa idea al final se terminó abortando y tras unos horrendos singles en su lugar, en el 2014 tuvimos... esto. Ay, algún día voy a hablar de ti, desgraciado. Pero bueno, para mí YouTube sigue siendo una tremenda banda que nos dio algunos de los mejores discos de los 80 y 90. Y No Line fue lo último decente que hicieron como grupo. No es algo que recomendaría empezar para escuchar la amplia discografía de YouTube, pero me gustaría que le dieran una segunda oportunidad. Van a encontrar un disco que es bastante decente.
Eso, o podrían escuchar todo el día a Bono hablando sobre por qué hay que proteger a las ballenas. Entonces, ¿este disco era una metáfora para salvar a las ballenas? Of course we have to save the whales. They're the only thing that can protect us from Africa. Not the people of Africa. The people of Africa are lovely. I'm talking about the landmass. The continent of Africa will rise from the oceans, rip itself asunder from the very Earth's firmament itself, and come to beat the shit out of all of us for being stupid. Only the whales can save us. Only the whales have the ability to defeat Africa with their magic laser beams that shoot out of their cochleas. Do whales even have cochleas? I'm Bono! I don't need to know this!